Buenas a todos. Ah, Uno de los beneficios de estar encerrados es hay más tiempo para hacer YouTube, entonces ahí vamos. Ah, pero en realidad sentí de agregar un paso más sobre lo que estábamos hablando la otra vez y si no lo vieron, si no se olvidaron, hablábamos sobre avivamientos y la necesidad de tener por lo menos un concepto de dónde es que nos vayamos para poder tener un perspectivo de si estamos ganando, si estamos, perdón, acercando la meta o solo estamos dando vueltas. Hay historia de los hijos de Israel cuando no hicieron sino dar vueltas en vez de estar progresando hacia la meta, lo cual era la tierra prometida. Entonces es un peligro real que podemos estar malgastando tiempo, por eso necesitamos un sentido, un perspectivo, y puede haber muchos diferentes de dónde vamos. Y Dios mismo dio a los hijos de Israel este ánimo, digamos, cuando estaban preparándose habían llegado a la frontera de la tierra prometida. Recuerden que envió 12 espías. Y estos espías inventaron un coro. No, ese no era. No, estos espías, 10 volvieron con mal reporte y 2 con el buen Caleb y Josué con el buen reporte. Pero recuerde que trajeron con ellos un racimo de uvas. Y esta era la prueba de la tierra. Este era para darles un vislumbre de lo que estaba delante. Por eso dice la tierra prometida. Se necesitaban sabores, vislumbres de lo que quedó adelante para animarles hoy en día. Igual como Rebeca cuando viajaba con el siervo de Abraham para ir y ser esposa de Isaac. Le dieron toda clase de regalos, de joyas preciosas, etcétera, para que durante este viaje ella tenga que mirar para animarse, para saber que no era solo un sueño vano, que había algo real esperando. Entonces Dios sí, aún el Espíritu Santo nos dice que es la primicia de lo que ha de venir. Entonces es importante que tengamos algo de un perspectivo de lo que está adelante, solo para animarnos, ubicarnos bien en nuestras vidas y darnos propósito, con qué caminar, con qué andar, con qué vivir. Debemos de ser personas de propósito. Claro, entonces en lo pasado y lo presente, YouTube presente y uno más que pienso de hacer, quiero presentar los vislumbres que yo he podido agarrar. No tengo certeza 100% que todo está correcto, pero por lo menos es lo que yo estoy sintiendo, he estado sintiendo fuerte. Y a mí me anima cuando pienso de esas cosas. Me anima a entenderlo un poquito más, me hace sentir más en contacto con los cielos y con mi persona, quien soy, mi propósito en Dios y el propósito que Dios tiene por toda su creación. Sirve. Entonces, mi punto de ese YouTube es lo más posible ganar un perspectivo de lo que está adelante para este mismo propósito de animarnos. Y es más, porque algunos que van a ver, Dios les va a revelar a su corazón cosas que no son de este tiempo, cosas que no son de el tiempo alrededor, que son adelantados, que son por otra época, digamos. Pero Dios nos da el privilegio a los que tienen la fe de caminar en algo antes de su tiempo. Y esa es una de las maneras que Dios trae la revelación de lo que el plan progresivo de Él, como está desarrollando.
y lo hace por medio de vasos humanos, manifestando algo afuera del tiempo. David era un hombre tremendo en esto, que era un hombre que vivió antes de su tiempo, y el nivel de vida que él tuvo, el corazón que él demostraba, era antes de su tiempo. Y Dios siempre usa personas disponibles para vivir antes de su tiempo y dar reflejos del el sol amaneciendo de venir, que hay de venir. Entonces, no solo es para inflar la cabeza con ideas, pero quizás Dios, por medio de su Espíritu Santo, puede vivificar algo dentro de ti que es un nivel donde tú puedes vivir una vida que no está muy común en nuestra edad ahora, pero va a verlo como fundamental en lo que ha de venir. Entonces tú puedes ser profeta. Es una invitación a ser profeta. Ok. Entonces, hoy vamos a mirar, lo que a mí me ha interesado más que todo es el corazón. ¿Cómo va a ver los corazones de la gente en este tiempo de venir? ¿Cuál diferencia va a haber entre hoy, especialmente los corazones en la iglesia? Yo creo que todos damos cuenta que tiene que haber un mejoramiento, un upgrade. Si no, algunas de las cosas que hoy en día como iglesia aceptamos como normal y regular, que son realmente en el perspectiva de los cielos, es muy abnormal. La manera que estamos, toda su iglesia casi está hipnotizado con dinero. Eso es una abominación casi, porque no es del reino. Y todo lo hemos visto las tragedias que muchas veces se tratan de hacer el papel que ese es algo divino cuando no es. Y toda la manera que hay tanta gente fascinado con la idea de tener un ministerio. Y más que todo, yo creo que, en fin, mucho de esto está empoderado con una falta de realizar su propio valor delante de Dios. Entonces, tratan de sustituir un ministerio para cosechar algo de valor por su vida, para justificar el hecho que están chupando aire aquí en el planeta. Entonces, a mí me fascina entender y ver cómo sería el ambiente, la cultura, la civilización en aquel tiempo cuando es obvio que Jesús está reinando, es obvio que el reino de Dios tiene su poder sobre toda la tierra y la gloria de Dios está presente. Yo quiero saborear, yo quiero conocer de esto. Entonces, hoy pensaba de hablar algo que yo creo que va a estar presente, va a estar más tan obvio en aquellos tiempos que quizás nos va a ser difícil entender cómo era que éramos ignorantes de esto. Y podemos decir esto primero que todo. El ambiente de aquellos días venideros del reino de Dios, el ambiente, el aire que respiramos, el sentir de la sociedad, el tema de la cultura, los modales de la gente, todo va a ser un reflejo de los modales de Cristo. Este es innegable, este tiene que ser.
la creación va a reflejar el Cristo, el Hijo. Porque este es el propósito de la creación, ser un vaso que la gloria de este Hijo puede ser manifestado. Entonces, comenzamos con esto. He escuchado, y imagino a ustedes también, he escuchado muchas veces gente clamando de conocer la voluntad de Dios por sus vidas. Si tú dices, si puedes tener un sueño, un deseo, si fueras a descubrir la lámpara mágica y le da un deseo, ¿qué sería? Pues lo religioso dirá, no, yo solo quiero hacer la voluntad, yo quiero conocer y hacer la voluntad de Dios por mi vida. Casi hay una obsesión con la voluntad de Dios. Y en estos días sentí que el Señor me dijo, que me estaba mostrando que realmente eso es un poco torcido en la manera que lo tratamos. He conocido gente que siempre están buscando, quieren saber de la voluntad de Dios por su vida, para mañana, por su trabajo, por su matrimonio. Tienen todas estas ideas sobre la voluntad de Dios. Y realmente no creo que es tan importante como pensamos. Creo lo más importante es la manera que vivimos. No la obediencia tanto. La obediencia fue más importante, escúchame bien, más importante en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no les importaba su actitud, su corazón. Este no era tanto como el hecho que fuese obediente o no. La ley demandaba obediencia, exigía obediencia. Y no hablaba tanto de su actitud, de su corazón. Exigía hechos. Y hechos perfectos. Pero no tuvo tanto que ver con actitudes. Y en el Nuevo Testamento hay un gran cambio en la cosa, donde sí es importante obedecer, sí es importante el seguir en el plan de Dios por su vida y obedecer sus mandatos, etcétera, etcétera. Pero lo principal fue el corazón por el cual lo hacía. Dios no quería un corazón que no era disponible. Y hasta se puede negar el bien de obediencia con un corazón malo. Puede cancelar el bien. Entonces llegó a ser, Jesús cuando vino no dijo, yo soy la voluntad, la vida, la verdad y la vida. Dijo, yo soy el camino. Y el camino, las palabras camino quiere decir la manera que estamos viviendo. Pablo dijo de Timoteo que era un hombre que conoció sus caminos, conoció la manera que él vivía, conoció su corazón, conoció sus motivos, sus intentos. Y este es lo más importante para Dios, es este asunto de vamos a ver si encontramos el versículo en Filipenses. He dejado mis notas ya lejos, pero en Filipenses 2, bueno, me va a tocar abrir la Biblia aquí un momento. Filipenses. Y esta escritura es conocido como casi corazón del Evangelio, que es principal,
Y en Filipenses 2:4 dice, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo. No dice esta obediencia, aunque sí, la obediencia no es de descartarlo, la obediencia es importante, pero la obediencia tiene que salir de una actitud que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que queremos imitar, eso es lo que queremos seguir, es la actitud, la mentalidad, el entendimiento de Cristo. Entonces, quiero darles lo que es el clave, yo creo que es la esencia de esta actitud de Cristo, que es el sabor de esta actitud. Y ese es cuando sigue decir en el versículo 6, el cual, hablando de Cristo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Este es el corazón, ese es el núcleo, esa es la esencia de esta mente de Cristo, que Él tuvo todo, pero no se consideró que era algo que Él tuvo que agarrar. Hay una diferencia en tener, recibir y tener, o agarrar, ¿sí? Y Jesús no, la esencia de la personalidad de Jesús era que no tuvo que agarrar las cosas. Él dijo, regocijaba delante de su Padre diciendo, mi Padre me entrega a mí todo, me entrega todo, no tengo que agarrarlo, no tengo que... Y me gusta, también estaba mirando unas otras ideas y quizás para esta palabra podemos decir aprovechar, que él no tuvo la necesidad de aprovechar de la piedad, de ser parecido a Dios. Ese es cuando nos metemos en tantos problemas, cuando cambiamos lo que Dios nos ha dado para servir a otros y entrar en la vida y lo usamos para aprovechar a nosotros mismos. Ok, entonces este asunto de cómo hago yo las cosas es crítico, es de suma importancia. Yo, hermanos del Nuevo Testamento, les quiero decir, Dios no está guardando récord de sus hechos para que se des cuenta de estos. Él es el Dios del corazón. Él está mirando, Él cuida el corazón. Él quiere un corazón sencillo, inocente, puro, libre de todas esas ideas de aprovechar, de agarrar, aferrarse. Este le lleva a muchos problemas, tanto en lo natural como en lo espiritual. Entonces vamos a mirar dos ejemplos de esto para ayudarnos a ver cómo es, ¿ok? Y el primero es, ambos en el Antiguo Testamento. El primero tiene que ver con un tipo que se llama Asael. Y Asael era de Siria. Y él era como teniente mayor del rey Ben-Hadad. Él era la mano derecha de Ben-Hadad. Entonces era un oficial importante en un reino poderoso, una persona muy importante. Y yo no sé exactamente por qué, sino que porque eran vecinos de Israel, pero Dios tuvo profecías sobre Asael. Y lo encontramos lo voy a leer aquí en 1 de Reyes 19, cuando Dios se encuentra con Elías en la cueva. Y ahí dice en 15, y el Señor, tengo que moverme, ok, el Señor le dijo, regresa,
por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado, ungirás a Hazael por rey sobre Aram, y Jehú, hijo Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y Eliseo, hijo de Safat de Abel Mehola, ungirás por profeta en tu lugar. Entonces, después un trato muy interesante que Dios tuvo con Elías, en fin le da otra misión. Él estaba en cuarentena por un buen rato en la cueva y no tuvo trabajo, no tuvo misiones, y por fin Dios vuelve a abrir una misión nueva y le da tres oficios para cumplir, diligencias, y era ungir 3 personas, actualmente ungir el hombre que iba a ser rey de Siria, y luego el rey de Jehú, que iba a ser rey de Israel, y Eliseo en lugar de él. Él estaba siendo despedido y Eliseo era su reemplazo y él era encargado de ungirlo. Entonces, un trabajo interesante. Y los primeros de ungir a Jehú y ungir a Eliseo, esos no demoraban tanto en hacer, pero este de Hazael demoraba. Y yo no sé por seguro, pero es muy posible que Hazael había escuchado de esta misión de 3 manos de Eliseo, y que él tuvo el rumor que era, el Señor tuvo una palabra, una unción para él también. Tú sabes, la gente habla y llegan los rumores. Y él, claro, con deseos de hacer esto, la historia nos muestra que tuvo muchos deseos, tuvo un hambre y una sed de cumplir en esto. Entonces, notamos que primero que Dios, la voluntad de Dios fue que Hazael sea rey sobre Siria. Era la voluntad, era su llamado, era podemos usar esta palabra, su herencia, era el galardón que le esperaba. Ahora, pero el clave llega a ser cómo se consiga, cómo se alcanza. No era conseguir o no conseguir, alcanzar o no alcanzar, no, era cómo lo alcanzaba, en qué manera, qué actitud. Entonces, la historia sigue en el libro de Segundo Reyes, capítulo 8, y han pasado, después de ver esta misión declarada a Elías, todavía no se ha cumplido, y ha pasado un buen tiempo. Y todos, yo creo que todos hemos sentido somos conocedores del sentido de sentir algo tan profundo dentro de nuestro ser, que es nuestro, que pertenece a mí, y sin embargo parece que nunca me va a llegar. Voy a morir antes que me llegue. Y en estas ocasiones la tentación es moverme en alguna sagacidad mío, alguna inteligencia mío, algún ligerez mío para echar mano y aprovechar, aunque es la voluntad de Dios. Y justificamos muchas veces nuestras acciones porque decimos que es la voluntad de Dios. Quizás es la voluntad de Dios, pero bien puede ser que no es la manera de Dios. Y así les aseguro, se cancela y hace peor el asunto. Bueno, entonces ha pasado mucho tiempo y todavía Hazael no está ungido.
Y lo encontramos, voy a leer esta sección solo para que sea más claro. En 2 de Reyes capítulo 8, comenzando en versículo 7, dice: entonces Eliseo fue a Damasco, y Ben-Hadad, rey de Aram, estaba enfermo, y le dieron aviso diciendo: el hombre de Dios ha venido acá. Y el rey dijo a Hazael, su teniente, su mano derecha: toma un presente en tu mano y ve al encuentro del hombre de Dios y consulta al Señor por medio de él, diciendo: me sanaré de esta enfermedad. Y Hazael fue a recibirlo y tomó un presente en su mano de todo lo bueno de Damasco, la carga de 40 camellos, y vino, se puso delante de él y dijo: tu hijo Ben-Hadad, rey de Aram, me ha enviado a ti, diciendo: ¿sanaré de esta enfermedad? Entonces Eliseo le dijo: ve y dile, ciertamente sanarás. Pero el Señor me ha mostrado que ciertamente morirá. Y puso rígido su rostro y fijó sus ojos en él hasta que se sintió avergonzado. Y el hombre de Dios lloró. Y Hazael dijo: ¿por qué llora mi señor? Entonces respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel, incendiarás sus fortalezas, matarás a espadas sus jóvenes, estrellarás a sus niños y rascarás el vientre a sus mujeres encinta. Entonces Hazael dijo: ¿pero qué es tu siervo sin un pero para que haga tan enorme cosa? Y Eliseo respondió: el Señor me ha mostrado que tú serás rey de Aram. Entonces él se alejó de Eliseo y regresó a su señor. Entonces cuando dijo: tú serás rey, sonaba una campana dentro del corazón de Hazael, una trompeta. Entonces se alejó de Eliseo y regresó a su señor, quien le dijo: ¿qué te dijo Eliseo? Y él respondió: me dijo que ciertamente sanarás. Pero el día siguiente, Hazael tomó la manto, lo empapó en agua y se le puso al rey sobre la cara y murió. Y Hazael reinó en su lugar. Bueno, tenemos a Hazael reinando. ¿Cuál era la voluntad de Dios, cierto? Sí, era cumpliendo profecía, aleluya. Cumpliendo la profecía, haciendo la voluntad de Dios, pero no haciéndolo en la manera de Dios. Y los problemas que salió de este caso, increíble. Entonces el gran desafío es el hacer la voluntad de Dios en la manera, con el corazón del Hijo de Dios. Y no aprovechar. Y este hecho de aprovechar viene en nombre de hambre para Dios, viene en nombre de sirviendo el reino, viene en nombre de muchas cosas religiosas que podemos poner ahí, colocar sobre un hecho que actualmente está motivado por su ego para aprovechar. Y ese es algo que contamina. Y estoy convencido que en aquel día que estamos hablando en el principio, no va a haber esto en el ambiente. No va a haber gente aprovechando por sí mismo, echándole mano a las cosas de Dios para manipularlos en la manera que les aprovechan. Entonces, otra vez, solo para que acordamos, Filipenses 2:5, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró
el ser igual, a cumplir su llamado, no consideró el cual igual a Dios como algo que aferrarse, aprovecharse. Entonces, a veces escondemos atrás de esta idea de la voluntad de Dios y realmente solo lo que está ahí es una actitud de aprovechar. A veces dije. Ok. Entonces miramos otro caso de un hombre interesante, David. Y estamos enfocando en su vida, en el evento, en el momento cuando él tuvo que huirse de Jerusalén. Porque Absalón, su hijo, estaba entrando con espada. Y todo esto salió después de su adulterio con Betsabé y todo lo que vino de este gran crimen, que era una violencia tremendo, una traición de confianza increíble que hizo David, porque decidió aprovechar en un momento de aprovechar, y trajo tanto miseria. Entonces David pues voy a leer aquí en 2 Samuel 15 y quiero que mientras que miramos esta historia, miremos el contraste entre la manera de Asael y David. En 2 Samuel 15:13 dice: entonces un mensajero vino a David diciendo: el corazón de los hombres de Israel están con Absalón. Y David dijo a todos sus siervos que estaban con él en el Jerusalén: levantaos y huyamos, porque si no, ninguno de nosotros escapará de Absalón. Id deprisa, no sea que nos alcance pronto, traiga desgracia sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. A los siervos del rey le dijeron: he aquí, tus siervos están listos para hacer todo lo que nuestro señor el rey quiera. Salió el rey y toda su casa con él, dejando el rey a 10 concubinas para cuidar la casa. Salió pues el rey y toda la gente con él, y se detuvieron en la última casa, es decir, en la frontera de la ciudad. Salió pues, todos sus siervos pasaron junto a él, todos los cereteos, peleteos y todos los geteos, 600 hombres que habían venido con él desde Gat. Todos pasaron delante del rey. Y el rey dijo a Itaí, geteo: ¿por qué has de venir tú también con nosotros? Regrese y quédate con el rey. Se llama a Absalón el rey. Porque eres un extranjero, también un desterrado. Regresa a tu lugar. Llegaste apenas ayer. Y he de hacer que vagas hoy con nosotros mientras yo voy por donde quiera ir. Regresa y haz volver a tus hermanos, y que sean contigo la misericordia y la verdad. Pero Itaí respondió al rey y dijo: vive el Señor y víveme, Señor el rey. Ciertamente, donde quiera que esté mi Señor el rey, ya será para muerte y para vida. Ahí también estará tu siervo. Entonces David dijo a Itaí: ve y pasa adelante. Y así Itaí geteo pasó con todos sus hombres y con todos los pequeños que estaban con él. Mientras todo el país lloraba en alta voz, todo el pueblo cruzó. El rey también cruzó el torrente Cedrón, y todo el pueblo pasó en dirección al desierto. Y he aquí Sadoc pasó también, a todos los levitas con él, llevando el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca de Dios
Abiatar subió después, que había terminado de pasar todo el pueblo que salía de la ciudad. Y el rey dijo a Sadoc: haz volver el arca de Dios a la ciudad, que se halló gracia ante los ojos del Señor. Me hará volver y me mostrará tanto el arca como su morada. Pero si él dijera así: no me complazco en ti, mira que aquí estoy, que haga conmigo lo que bien le parezca. Ok, es una historia increíble esto, muy increíble. Entonces David está muy consciente que este castigo ha venido directamente desde el resultado de su escándalo con Betsabé y el homicidio de Urías. Y hasta Natán el profeta, creo que era Natán, profetizó exactamente lo que iba a pasar, que de su propio genes iba a levantar uno para sacarle de su lugar, que iba a acostar con sus mujeres en plena luz del día, que iba a ser una desgracia total. Y era por causa de lo que David había hecho. Y es una historia con muchos lados para entender, pero no vamos a tomar el tiempo hoy. Solo yo quiero que veamos el corazón de David. David ya no está protegiéndose, ya no está discutiendo con el profeta ni nada, no está discutiendo con Dios tampoco. Él ha resignado recibir su castigo, lo que merece. Él se da cuenta de lo que se hizo en un momento de aprovechar. Entonces, tiene un corazón humilde, realmente humilde. Y él quiere proteger la ciudad. Como él no sabe en su corazón él ya no es rey. Él llama a Absalón el rey. En su corazón se ha perdido este gran honor. En su corazón se ha perdido toda su dignidad, se ha perdido su casa, se ha perdido sus mujeres, se ha perdido su palacio y todo. Se ha perdido su honor. No merece ser tratado aún. Y se ha perdido en su mente, se ha perdido el derecho de estar delante del arca. El arca, siendo ahí en Jerusalén, ese es totalmente el autor de esta situación, totalmente es David. A Saúl, el rey anterior, no le importaba. Se da la apariencia que no le importaba, ni menciona el arca, no tenía interés. Era por el corazón de David que el arca aún estaba ahí en Jerusalén. Era por el corazón de David que ya tuvieron adoración constante delante de este arca. Es decir, este es el anhelo de David y todo el mundo lo conoció. Y entonces en mente de Sadoc, lógico que el arca debe de viajar con el que amaba el arca, el que promocionaba el arca, y no quedarse en la ciudad con alguno que no lo va a apreciar por lo que es. Pero David no lo vio así. Y también había muchos supersticiones en este tiempo, lo vieron el arca casi como algo mágico que daba poder en la batalla y toda esa cosa. Pero David conoció mejor que al tener el arca, sin tener la presencia, no valía, no le interesaba esto. Este era algo vano, vacío. Él está interesado en tener la presencia agradecida de Dios, agrado de Dios. Entonces él, aunque tuvo derecho de echar mano, de aprovechar del arca y llevarlo con totalmente justificado, totalmente no lo hace.
Este es el corazón de Cristo, que no presuma que es su derecho de hacer esto. Y es muy doloroso. David estaba en un tiempo supremamente bajo, y lloramos y quejamos de nuestras tristes situaciones pero ni compara. Y claro, eso es algo que él estaba cegando, podemos decir, estaba cegando lo que había sembrado. Pero él se dio cuenta y no estaba resistiendo. Se está entregado totalmente en manos de Dios. Si hay misericordia, bien. Si no hay misericordia, bien. Pero en todo caso no va a cambiar su decisión de entregarse total a Dios. Entonces, algunos puntos de reconocer. Esa es la segunda vez que David tuvo que huir en el desierto. La primera vez estaba huyéndose de un suegro, ¿cómo es la palabra? Un psicopático, creo que es la palabra, que estaba tratando de matarle, pero por todos esos 7 años caminando en el desierto y escapando de la muerte de un día al otro y todas las situaciones difíciles y las faltas que había. En medio de todo esto, él tuvo el gran ventaja de viajar con un corazón livianito. Su corazón estaba limpio, estaba blanco, no pesaba nada. Pero esta segunda vez, ya no estaba huyéndose de un padre, estaba huyéndose de un hijo. Y lleva el corazón más pesado en el universo, quizás. Muy difícil cargarlo, muy difícil. Y trae algo interesante. Todo el mundo gozamos en que Dios nos quiere, que tenemos valor, que Él nos va a cuidar, que tenemos fe, que es un Dios amante, amoroso, que nos cuida. Y es fácil cuando tenemos corazón blanquito. Pero ¿qué tal cuando el corazón no está tan blanquito? ¿Qué tal cuando el corazón no está livianito? ¿Qué tal cuando el corazón se siente como plomo? Él nos ama, Él nos cuidará, Él todavía es el Dios de gracia. En estos momentos creemos firmemente en el perdón de Dios. Mi gato está diciendo amén. Entonces, es algo de considerar, es algo porque cuando lo podemos conocer, su gracia, en las profundidades de pecado, de oscuridad, de condenación, y todavía nos alcanza su gracia, es cuando conocemos la gracia de Dios. Es algo de meditar. Él dejó atrás sus concubinas y esto era para ayudar a preservar la cultura, porque esas concubinas no era más que todo. Esos arreglos fueron para concretar la cultura, porque así hicieron en aquellos tiempos para alcanzar acuerdos entre familias poderosos y el rey, y era por medio de entregar una chica al rey como concubina, y le daba a la familia influencia en el corte y favor en el corte, y así esa es la manera una de las maneras. Y David le importaba todavía el bienestar de la ciudad. Él amaba a Jerusalén. Bueno, hay mucho decir en esto, pero ya el tiempo nos escapa.
él se cuida. Es interesante la manera que él huía en una manera opuesta de lo que hizo Jacob cuando Jacob estaba tratando de defenderse de su hermano Isaú. Jacob puso toda su gente y todos sus bienes entre él y el atacador. Y David hace lo contrario. Él se pone a sí mismo entre él y lo que él era el peligro, su hijo Absalón. Y es muy interesante este asunto de los geteos. Porque los geteos eran hombres, 600 hombres, que eran la guardia personal. La gata está aquí, está molestando por atención. Eran de la tierra de los filisteos, eran compañeros del mismo ciudad de Goliat. Sin embargo, David los tiene como su guardaespaldas, 600 supremamente confiados. Y se hace pensar, ¿por qué no tuvo israelitos ahí? Y puede ser una de las razones que todavía había mucha gente con sentimientos fuertes de Saúl. Y David no sabía y confiaba más en estos hombres que seguro los conoció cuando estuvo en Ziklag, cuando estaba desterrado, cuando estaba viviendo como extranjero. Y el mero hecho que esos hombres solo a conocer David y ver sus maneras, ver su corazón, ver su conducto, juraron su fidelidad a él. Habla mucho del poder del carácter de David. Él era como un imán para gente buenísimo. Ok, bueno, entonces ya hablamos del arca y que era la misma, el sacrificio más grande de David. Ahora, regresamos de pensar en este versículo, cuando dice que Jesús no pensaba que la piedad, que el llamado, su espiritualidad, su ministerio, su salvación, sus dones, su entendimiento espiritual, su revelación, él no consideraba que esas cosas eran algo de aprovecharse. No los vio como algo que él tuvo que meter la mano para agarrarlo. Y para mí eso es tan poderoso porque solo tengo mi propia vida para examinar. Esa es la vida que he vivido. Y he visto en mi propia persona, en mi historia, este corazón que quería echar mano y agarrar y aprovechar de la piedad. Entonces el clave llega a ser no si tengo un llamado, no si tengo un ministerio, no si tengo un don. Esa no es la pregunta. La pregunta es cómo lo estoy manejando, cómo lo puso en práctica, cómo lo conseguí, soy yo que lo estoy empujando o es que Dios lo hizo. Como él dice, si Dios complaca conmigo, volveré a verle en Jerusalén. Y si no, ¿qué hago? ¿Qué hago? En final, para concluir, el asunto clave en el reino de Dios, el asunto clave en la jornada espiritual tuyo, su peregrinaje en esta tierra, la lección mayor es aprender a confiar. Confiar, confiar, confiar. A pesar de, no sé, yo sé que algunos de ustedes están en situaciones fuertes en el momento, el mundo está en una situación. Todo, como alguno dijo, todo el mundo está en esta tempestad.
pero no todo el mundo está en el mismo barco. Y algunos están en un barquito muy pequeño en medio de una tempestad fuerte. Pero la pregunta es, ¿confías en Dios? ¿Confías? Porque esa es la lección de las edades. Es confiar. Confiar cuando tengo corazón blanquito. Confiar cuando es más negro y sucio que puede ser. Todavía Dios es el Dios de gracia. Ok, terminado. La próxima vez, si llega la oportunidad, quisiera hablar sobre el sacerdocio y cómo veremos este sacerdocio en este tiempo venidero. Para mí ha sido un tema muy interesante y tiene mucho para enseñarnos. Bueno, Dios les bendiga a todos. Nos hace mucho falta verles cara a cara, mucho falta, pero confiamos que muy pronto vendrá el día. Entonces, entre el gato Rosy y yo, les despedimos. Chao.